Muchas gracias, señor alcalde Jaime Nebot. Hemos escuchado sus palabras. Hay una serie de temas importantes que quedarán seguramente para la reflexión de cada uno de los invitados. Y es un honor para nosotros, en este auditorio, dar la bienvenida al señor expresidente de Chile, Ricardo Lagos. Ricardo Lagos nació en 1938, es abogado, economista y académico. Fue presidente de Chile entre los años 2000 y 2006. Es enviado de la ONU en cuanto al tan importante y vital tema del cambio climático. Ha sido ministro de Educación y Obras Públicas y uno de los gestores de la concertación, un esfuerzo democrático amplio y plural para salir del gobierno militar del general Augusto Pinochet. Los grandes temas que nos hablará Ricardo Lagos, donde seguramente estarán los de la economía, los del aspecto social, que ya en algo ha tocado Jaime Nebot, y por supuesto la apertura económica en la que Chile es un ejemplo para el mundo, seguramente serán motivo de algunos de los comentarios del expresidente. Es un honor presentar aquí a Ricardo Lagos para escuchar de su gran experiencia y sabiduría y equilibrio algunas palabras. Bienvenido, muy buenas tardes. Muchas gracias por esa presentación tan cariñosa que hemos escuchado. Divida usted lo que se dijo por dos y va a estar más cerca de la realidad. Pero quisiera en primer lugar agradecer esta invitación que se me ha hecho ante este auditorio. Agradecer al presidente de la Cámara de Comercio de Quito, a Patricio Alarcón, por la presentación que ha habido, y al mismo tiempo estar acá en presencia de ustedes, de la presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador, de la señora ministra, embajadores, el embajador de mi país que me acompaña, y por cierto compartir esto con Jaime Nebot, de quien es cierto, tenemos una larga historia en común en distintos momentos en donde nos hemos acercado a conocer de los avances y las tareas respecto a lo que ha ocurrido en Guayaquil. Quisiera partir con una visión un poquito más amplia del mundo en el cual nos encontramos y de ahí cuáles son nuestras tareas. Quisiera afirmar que vivimos un cambio epocal. Es distinto vivir en una época de cambios a un cambio epocal que se produce cada largos siglos. Creo que estamos terminando una etapa y comenzando otra. Y la ola que ha significado las nuevas tecnologías de información, Internet y todo lo demás, vivir en un mundo cada vez más globalizado, vivir en un mundo en donde la rapidez de la capacidad del ser humano de tener instrumentos que le ayuden, con la inteligencia artificial que está a la vuelta de la esquina, con la robótica que va a reemplazar al mundo del trabajo. Entonces, cuando usted junta todo aquello, usted percibe entonces que cada uno de estos elementos operan con una rapidez desconocida en la historia humana, porque todos estos cambios son cada vez más acelerados. Y la pregunta es, ¿estamos en condiciones de seguir con rapidez estos cambios? Leí por ahí que cuando se descubrió el teléfono, pasaron 78 años hasta que hubo 50 millones de seres humanos en el planeta que tenían teléfono. 78 años. Cuando surgió la radio, 50 millones de receptores de radio tomaron 28 años. Cuando apareció la televisión,
llegar a 50 millones de televisores fueron 12 años. Cuando apareció Facebook en Internet, 50 millones tomaron 3 años y medio. Y cuando recientemente los hijos o nietos nuestros entran a los aparatitos modernos, Angry Birds, que es un dispositivo muy popular en los jóvenes de hoy, se llegó a 50 millones de usuarios de Angry Birds en 15 días. Hay entonces un cambio de otras dimensiones. Y este cambio de otras dimensiones, indudablemente que son cambios positivos en la dirección correcta, tecnologías con las cuales jamás soñamos que iban a estar en nuestra disposición. Pero entendamos también que este mundo globalizado, en donde todo está interconectado, es un mundo que tiene también ganadores y perdedores al interior de nuestros países. Y esto es nuevo. Es cierto, gracias a esto todos somos un poco más ricos, tanto los países desarrollados como los que estamos en este proceso de desarrollo. Pero estas diferencias entre los que se quedan atrás y los que van adelante es un desafío distinto que antes no conocíamos. Eran otros los códigos con los cuales enfrentábamos estos temas. Algo muy simple. En el mundo desarrollado, los países ricos, bueno, vemos por ejemplo que el aumento de productividad en Estados Unidos y el aumento salarial siempre iba uno junto al otro. A partir del año 75 del siglo pasado empezó a dividirse. La productividad siguió creciendo rápidamente y los salarios crecieron, pero no con la rapidez de la productividad. Y unos se fueron quedando atrás. Y por lo tanto, a algunos no les va tan bien como a otros. El sueño americano, alguien hizo un estudio y dijo, depende del año en que usted nació. Si usted nació en el año 40, el 92% le van a decir que sus hijos van a estar mejor que usted. Si usted nació en el año 50, el 80 y tantos % le van a decir que sus hijos van a estar mejor que usted. Si nació en el 60 o el 70, cada vez es menor el número de personas que creen que sus hijos van a estar mejores que los padres. Y los nacidos en el año 80, solo el 50% piensa que sus hijos estarán mejor. Entonces, aquellos que perciben que no van a tener la posibilidad del progreso hacia adelante que tuvieron en su momento sus padres, no están conformes. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no opera esto respecto a todos? O en otras palabras, como alguien decía, cuando viene la marea alta hace que todos los botes suban al mismo tiempo. Aquí no hay una marea alta para todos. Y esto explica entonces resultados electorales que nos tienen a todos muy sorprendidos. Y esto que digo para Estados Unidos es aplicable en Europa en condiciones prácticamente similares. Lo que está ocurriendo allá, si ustedes me lo permiten, es que los sectores medios perciben que no están creciendo con la rapidez de antes y temen bajar. Veamos el mundo nuestro. A la inversa, ¿qué ocurre? Aquí, las referencias que hizo Jaime a lo que indica la disminución de pobreza en Guayaquil, claro, con orgullo dijo, estas cifras son las mejores. Sí, pero en el cuadro del país, el año 2000, en este país había un 60% de gente bajo línea de pobreza, hoy día hay 30%. El año 2000 había un 30% de población viviendo bajo la línea de indigencia, hoy día hay 10%. Ah, mire usted qué cambio. Ese 30% que dejó atrás la pobreza, primero sienten que ellos se lo ganaron y con razón. Sí, usted a lo mejor, señora, tenía políticas sociales que me sirvieron. Fui yo, me puse de pie. Claro, tengo miedo de volver atrás a la pobreza, pero quiero seguir progresando.
Y es aquí entonces donde hay un elemento tan importante. Si usted mira, el problema allá es que esos sectores medios no quieren seguir bajando. Acá, estas personas que se incorporan a los sectores medios porque dejan atrás la pobreza, están teniendo una demanda distinta a la que había ayer. Mi hijo es el que quiere llegar a la universidad. Nunca en mi familia nadie llegó a la universidad. Pero no me diga usted, señor, que hay que pagar y que porque no puedo pagar, mi hijo no puede. Hemos descubierto entonces que es más difícil satisfacer las demandas de esos sectores que están mejorando y que quieren seguir mejorando. Por primera vez uno percibe que hay desafíos muy parecidos. Allá, algunos que están reclamando porque bajan. Acá, algunos que están reclamando porque van subiendo y no pueden seguir subiendo. Este es tal vez el desafío que tenemos por delante allá y acá. Y en América Latina, entonces, efectivamente, hemos sido capaces, en general en la región, de tener un veranito de San Juan muy positivo. Sea que porque nuestras materias primas, aquí en petróleo, allá en mi país el cobre, un poco más allá otros temas similares, qué decir de productos agrícolas como la soya y los demás, etcétera, y todos nuestros países fueron capaces de tener un desarrollo muy importante. Y junto con eso, digámoslo también, todos hemos aprendido y sabemos, no nos engañemos, cuándo estamos haciendo las políticas económicas correctas y cuándo no. Y por lo tanto, si algo yo quisiera reivindicar, es que hemos aprendido a manejar la macroeconomía como se debe hacer. Otra cosa es que a veces nos apartemos, pero en el fondo sabemos que lo estamos haciendo mal y vamos a pagar los resultados después. Por lo tanto, yo creo que aquí tenemos entonces una tesis peculiar para iniciar. En los países ricos también empiezan a emerger respuestas populistas peligrosas ante la sensación de que están cayendo los sectores medios, y yo tengo una respuesta rápida. Y lo que hemos visto en Europa en las últimas elecciones es para estar preocupados, porque tiene que ver en definitiva con los sistemas democráticos. La respuesta inusual que tiene la primera autoridad de los Estados Unidos para muchos temas implica una ruptura del orden internacional como lo conocíamos, e implica también una forma distinta de abordar cuando está planteando temas tan peculiares como no al libre comercio, temas tan peculiares como decir que los organismos multilaterales no juegan un rol, o como desconfiar de la construcción que se ha hecho en la Unión Europea. Acá entonces hay también una forma como América Latina va a responder a estos desafíos y cómo tenemos entonces la obligación de poder también decir nuestra propia verdad. Son desafíos distintos a los que teníamos hace 20 o 30 años atrás. Y lo más grave sería que no fuéramos capaces de tomar estos desafíos nuevos, inéditos en la historia de la humanidad, analizarlos y dar las respuestas adecuadas. Y a partir de lo que son las realidades de cada uno de nuestros países. Si en mi país el nivel de inversión pública es un 20% del total e inversión privada un 80%, está claro que tiene que haber un entendimiento entre el mundo público y privado en materia de inversiones. ¿Dónde está la mayor responsabilidad y dónde está el rol conductor que puede tener el Estado para orientar lo que son los grandes derroteros futuros? Por ello, entonces, todos hoy día lo que queremos son países más prósperos, más justos, más sustentables, más inclusivos, de manera entonces que este crecimiento en lo posible pueda llegar a todos, en lo posible que sea un crecimiento sustentable que se mantiene en el tiempo a través de los recursos que estamos utilizando, inclusivo para que todos los distintos segmentos perciban que ese crecimiento también les está llegando a ellos.
Cuando el alcalde Nebot decía respecto a determinados sectores y lo que se hace para llegar con ellos, porque ellos también quieren participar de esos frutos del crecimiento, es tal vez la clave que tenemos que tener por delante. Pero todos entonces, para poder lograr este tipo de sociedades, yo quisiera compartir con ustedes 10 principios generales que me parece que son centrales. Me permití, en un texto que se publicó hace un año y medio en Chile, terminar con estos 10 principios y enunciarlos rápidamente. Porque, ¿cómo hacemos el camino al desarrollo ahora que tenemos un cuadro en donde el grueso de las categorías que teníamos ayer son categorías muy distintas a las que tenemos hoy? Y por lo tanto, lo que quisiera compartir con ustedes brevemente es cuáles son estos principios y cómo podemos en una u otra forma abordar. El primero, yo diría que no es posible avanzar a ese país con esas características sin tener una estrategia de desarrollo coherente definida entre todos. ¿Una estrategia de desarrollo coherente? Sí, pero para esa estrategia de desarrollo sea coherente, segundo principio, debe hacerse cargo de los cambios de época que están teniendo lugar en el mundo que nos rodea. Sabemos que la jornada de trabajo va a tender a futuro a disminuir. Sabemos que hay un conjunto de elementos nuevos que tenemos que incorporar. ¿En cuánto van a disminuir los puestos de trabajo como resultado de la inteligencia artificial? Hay cálculos disponibles. Podemos considerarlos buenos o malos. ¿Qué va a pasar con la robótica? ¿Qué va a pasar con el hecho que hay líneas de producción de automóviles en donde no hay un solo ser humano en la línea de producción? Y entonces, ¿qué tiene que ver con el concepto que teníamos antes, cuando estábamos en pleno proceso industrial? ¿Y qué desafíos entonces tenemos? ¿Y cómo cambia el concepto de lo que podemos y no podemos y dónde tenemos las ventajas comparativas unos a otros? Me decía la señora ministra de Industrias con mucho orgullo, me hizo un pequeño regalo respecto de la calidad del chocolate de ustedes, que todos entendemos, pero no se trata de exportar chocolate, se trata de exportar una calidad de chocolate que tiene características 1, 2, 3, y porque tiene esas características y la entienden, usted ha diferenciado el producto y se está diferenciando el producto. A esa materia prima usted le está agregando valor como nunca antes supusimos que se le agregaba valor. Y cuando yo conozco a un empresario en Chile que acostumbraba a exportar almendras al por mayor, pero ahora descubrió un nicho muy especial. Las almendras las procesa adecuadamente, las pone en una cajita y el nicho que descubrió es vender esas cajitas de almendras en los hoteles, en el minibar. Y unas cajitas son de cartón para un hotel de 4 estrellas y otras cajitas son un poco más elegantes para un hotel de 5 estrellas. ¿Ese señor está exportando almendras o ese señor está exportando un nicho de agregar valor? Ese es el mundo moderno. Y entonces es aquí donde me parece cómo usted entonces, al discernir esa estrategia de desarrollo coherente, se hace cargo de los cambios de época del mundo que nos rodea. Y aquí entonces es un segundo tema central, ¿cómo lo incorporamos? Y junto a eso, esa estrategia de desarrollo debe incorporar y ser compatible con los cambios tecnológicos que trae el futuro. Me gustó el ejemplo que puso respecto a los establecimientos educacionales el alcalde. Y el iPad y las distintas tecnologías, el tablet. ¿Por qué lo digo? Porque los amigos de Finlandia, claro, Finlandia tenía que ser, decidieron que van a empezar a enseñar a escribir y a leer en un iPad.
decidieron que el ser humano del futuro, el resto de su vida va a ser con un iPad al lado, porque el iPad le va a permitir encender o apagar la calefacción en su casa, el iPad le va a permitir, etcétera, etcétera. Cualquier cantidad de cosas va a estar en el iPad. Y así como ahora nos parece normal tener esto y entender que esto es la extensión de nuestro cuerpo humano para poder escribir y contactarnos, ahora otros entienden que esto se va a reemplazar por el iPad. Y decidieron en consecuencia que a partir de septiembre del año 17, del 16, los niños iban a tener un iPad para aprender a escribir directamente ahí y no como nosotros lo hemos hecho con la caligrafía. Es todo un debate lo que esto implica, pero es una forma de entender cómo viene el mundo. Usted había pensado que ya sea por el iPad o por estos aparatitos, bueno, como una extensión del ser humano, así como la extensión cuando aparecieron estos para aprender a leer y a escribir. Este es el tema entonces de la tercera línea. ¿Cómo somos capaces de avanzar desde el punto de vista de incorporar estos cambios tecnológicos? Pero precisamente, cuarta norma, estos cambios obligan a una sólida forma de sustentar prestaciones sociales. Precisamente porque estos cambios van a significar un cambio copernicano en los sistemas de trabajo. Y si aquel que tiene capital puede vivir con las rentas del capital, aquel que solo tiene el trabajo como la única forma de generar las rentas para vivir, ¿cómo entonces nos aseguramos que estos cambios que van a llegar, hay un conjunto de prestaciones sociales para que estos cambios puedan hacerse de una manera donde todos sientan que la sociedad en la cual viven está tomando nota de estos cambios, está extendiendo los desafíos que significan y va a haber entonces un sistema de prestación social para ello? Fácil decirlo aquí. ¿Y dónde están los recursos? Entonces, claro, aquí entro a un quinto punto que me parece tan importante. No es posible tener un sistema de prestaciones sociales sostenibles en el tiempo si no hay responsabilidad fiscal, cuentas públicas en orden, si no hay una capacidad de amortizar los costos sociales y de amortiguar el ciclo económico. En otras palabras, digámoslo derechamente, tiene que haber un nivel de manejo de la economía para que el crecimiento económico sea posible a través de un sistema de prestaciones sociales. Sí, claro. Pero la clave está en tener una macroeconomía estable, financiada y como corresponde para tener las cuentas públicas claras. Solo eso nos permite tener un nivel de inversión en donde las reglas de ella se perciben con claridad. Y excúsenme si hago un breve detour sobre el tema del crecimiento económico. Porque en verdad el crecimiento económico en nuestro mundo, en nuestros países, es la clave. Algunos pueden crecer porque están ricos en recursos naturales. Felices ellos. Pero acostúmbrense que la chequera también se agota cuando se agota el recurso natural. Y si hay recursos naturales, yo haría una sola observación. Más que un impuesto al recurso natural, que sea un royalty. Una regalía que da el Estado. Pero si es una regalía que da el Estado y eso le va a producir utilidades, con cargo a ese recurso, no use esa regalía para gastos ordinarios del Estado. Use esa regalía para hacer una inversión de manera que cuando ese recurso natural desaparezca,
hay una inversión que permite reemplazar ese recurso que ya no está. En otras palabras, ¿cómo somos capaces de hacernos cargo que somos pasajeros transeúntes en este planeta? Y somos una generación que va a ser sucedida por nuestros hijos y nietos. Y la pregunta es, ¿tenemos derecho nosotros, en nuestro paso por el planeta, a aprovechar los recursos solo para esta generación y no pensar en el futuro? Y por ello entonces, cuando se discutió en Chile el tema del royalty y se acercaba la elección presidencial de mi sucesor, yo dije, no quiero que este tema sea demagogia electoral. Yo voy a abordar aplicar un royalty, pero el royalty que no pueda tener el destino de financiamiento de gasto corriente. Había otras normas en la Constitución que lo hacían difícil, pero el principio es lo que me parece central. Y si se trata entonces de crecimiento, hay un elemento también igualmente importante, y es cómo usted amortigua el ciclo económico cuando tiene determinados elementos que son centrales. Y claro, producto de las circunstancias, el precio del cobre venía cuesta abajo en la rodada, llegó a estar a 60 centavos la libra, hoy día está a 3.20, 3.40. Y en ese momento dije yo, es muy injusto, porque la caída del precio del cobre implicaba una caída en los recursos fiscales enorme, y dije no, vamos a establecer una regla de superávit fiscal, pero superávit fiscal de carácter estructural. Superávit estructural quiere decir, voy a ver las normas de largo plazo. No me voy a guiar por el precio del cobre hoy. Un comité independiente va a establecer cuál es el precio del cobre en los próximos 5 años y yo tengo derecho a gastar de acuerdo a ese precio, que es el precio de los 5 años. Y ese comité dijo que el precio era 89 centavos y yo empecé a gastar de acuerdo a 89 centavos. El problema es que el que usted examen todos los tiempos termina en Wall Street. ¿Me creen o no me creen? Me creyeron. El momento de la verdad vino cuando el precio del cobre llegó a $1.10, $1.20, $1.50. Y entonces me lo reajustaron a $1.20 y yo no podía gastar más de $1.20. Cuento corto. Cuando llegó la crisis del 2008, yo ya no estaba en el gobierno, por cierto, lo que se había ahorrado por el precio alto permitió abordar la crisis con cargo al ahorro que había sin tener que pedir prestada plata a nadie. En otras palabras, lo que estoy diciendo, aprendamos de la experiencia. Hoy el superávit estructural está en todas partes y nos permite decir, dije yo, no puede haber un déficit. El propósito va a ser tener un superávit estructural del 1% del PIB anual. Y se cumplió. Ahora nos hemos chasconeado un poquito. Bueno, a mí me es difícil chasconearme, pero por razones obvias. Pero no hemos seguido adecuadamente, pero sí Chile ha mantenido la regla del superávit. Y el actual gobierno la planteó de manera de poder tener una situación más sólida a fin del periodo de la actual administración, en buena hora. Este tema me parece importante, como también me parece importante desde el punto de vista del crecimiento entender que tenemos que ser capaces de tener este tipo de prestaciones sociales, la macroeconomía, y también, por supuesto, entender que a ratos hay que crecer para poder distribuir, pero a su vez hay que distribuir para seguir creciendo. ¿Por qué lo digo? Crecer para distribuir significa entonces, ¿cuánto de mi crecimiento quiero compartirlo con aquellos que están un poquito más abajo? Pero ¿cuánto de ese crecimiento hay que invertirlo para seguir creciendo? Entonces, el tema de crecer versus distribución, inversión y distribución, escúchenme, yo diría que esto es un automovilista, aquí es habitual, ¿verdad?, con los cerros que ustedes tienen,
o marchan pegados al cerro o marchan pegados al precipicio. Y bueno, si usted solo todo lo que crece lo invierte y nada más, se va a tocar con que hay un descontento social grande. Si usted se dedica solo a satisfacer el descontento social y no invierte, se le va a acabar el crecimiento futuro. En consecuencia, el buen gobierno crece para distribuir y distribuye para seguir creciendo. ¿Y cómo hace esa ecuación? Ese me parece que es la clave de todo. Fácil decirlo, más difícil hacerlo, sí señor, pero hay que hacerlo y para eso le eligieron un gobernante, para las buenas y para las malas, y cuando es malo explicarlo. Y a esto usted agréguele políticas sectoriales como en el ámbito de infraestructura. Ustedes han avanzado mucho aquí y se puede seguir avanzando. En Chile avanzamos enormemente a través del sector público y privado, a través de la política de concesiones. Y porque tuvimos una política de concesiones exitosa, ahora el gobierno pasado aprobó un fondo de infraestructura. ¿En qué consiste? Esas inversiones dieron toda una vuelta, tienen 20 años, hay que licitar de nuevo. Licitamos Aeropuerto Pudahuel, muy bien, el aeropuerto principal de Santiago. Bueno, el que se llevó la licitación solo requiere el 20% de los ingresos fiscales. Entonces ese excedente debe ir a un fondo de infraestructuras para poder tener una mirada de largo plazo. Y yo diría, haga usted concesiones, y como esas concesiones van a implicar una riqueza del Estado, Chile hoy tiene 25.000 millones de dólares en el total de las obras concesionadas, autopistas urbanas, interurbanas, aeropuertos y un par de cosas más. Esos 25.000 millones, téngalo usted como fondo de infraestructura y le permite tener, ¿saben ustedes cuánto es el fondo de infraestructura de Europa? 21.000 millones de euros. Si nosotros, el fondo ahora como se aprobó con 10.000 millones, pero puede ser mucho más. Y eso nos permite entonces tener una mirada de largo plazo. Pero es allí donde se requiere entonces, como en otros ámbitos. En el ámbito de las energías, sin duda alguna. Las energías, bastó una modesta, fíjese esto interesante, escúchenme que lo diga así. En el ámbito de las energías, el ministro de la presidenta Bachelet hizo una pequeña transformación administrativa. Chile tiene que licitar, vamos a necesitar en el año 20 1 millón de megas. ¿Cuántas ofrecen las distintas empresas? Y se asignan de acuerdo a los costos. ¿En qué consistió la modificación administrativa? Quiero que me entreguen 1 millón de megas entre 8 de la mañana y 6 de la tarde. Y otro 1 millón de megas entre las 6 de la tarde y las 8 de la mañana. Todas las empresas que ganaron entre 8 de la mañana y 6 de la tarde, todas solar o eólica. Por primera vez, todas esas empresas son energías renovables no convencionales. Una simple modificación administrativa. Y eso entonces, ¿qué es lo que tiene? Seamos claros, el gran problema hoy día es el agua y la sequía. Ustedes no lo tienen acá en la forma que allá. El agua en Chile a futuro va a ser costo de energía eléctrica. Y por lo tanto, porque fuimos capaces de introducir esta modificación, hoy todo el agua que se quiera sacar, sea porque tiene que desalinizar, todas las ciudades del norte hoy día es agua desalinizada. Todo el agua agrícola hoy día o es porque tiene que hacer pozos de profundidad o porque tiene que hacer acueductos de otra manera. Y por lo tanto todo eso es energía y el costo del agua en Chile va a ser crecientemente energía. Ese es el mundo del futuro. Y aquí entonces, ¿cómo se hace este emprendimiento? ¿Para qué decir el sector de las telecomunicaciones? ¿Para qué decir el tema de la fibra óptica que tiene que estar al alcance de todos nosotros? ¿Y cómo somos capaces entonces en los otros elementos? Recursos naturales, claro, recursos naturales, sí. Pero ¿cómo hace usted para tener ese emprendimiento exitoso que tienen ustedes que exportan flores a los Estados Unidos? En Chile hubo un emprendimiento fuerte y exportamos fruta y toda esa historia. Pero aquí entonces hay un rol para el Estado que toma la conducción con un sector privado que está disponible para poder hacer una tarea conjunta.
Entonces, ¿cómo hacemos para expandir los mercados? Sí, es cierto, hicimos acuerdos de libre comercio en mi periodo a partir de lo que hicieron los gobiernos anteriores. Pero cuando decidimos tener un acuerdo con Estados Unidos, bueno, tuvimos un pequeño problemita porque llegó la guerra de Irak y teníamos el acuerdo listo para firmar. Pero allí el tema fue muy simple. ¿Cómo somos capaces de entender que una cosa son los acuerdos políticos, se va o no se va a la guerra, y otra cosa son los acuerdos comerciales? Y Estados Unidos nunca me dijo, mire, si usted no va a la guerra conmigo, no hay acuerdo. Y creo que eso es muy importante. Últimos 2 puntos que quiero señalar. Así como tenemos entonces esta quinta norma que se requiere que sin crecimiento no va a haber posibilidad alguna de protección social, yo diría también que no es coherente un amplio sistema de derechos sociales y económicos si no tiene los correspondientes deberes sociales y económicos. Todos es natural, el ser humano es así, exigimos derechos, pero yo creo que hay que tener un sistema en virtud del cual seamos capaces que cuando se hace exigirle los derechos, también tengamos la capacidad de poder generar los correspondientes deberes. Y digamos entonces, en séptimo lugar, que no es posible generar grandes transformaciones sin grandes mayorías políticas, sociales y públicas, que se sostengan con convicción en el largo plazo y no con la conveniencia del momento. Todos los sectores de la sociedad deben ser llamados a participar. Y aquí entonces el liderazgo pasa a ser un elemento central, porque es posible que estas grandes transformaciones que hay que abordar no sean objeto de la política menor, de el primero que se le ocurrió, el primero que lo dijo, y es posible tener entonces estas transformaciones que se hagan entonces con este grado de consenso y sea posible en consecuencia ver qué mecanismos de consulta pueden haber para estos grados de consenso. Usemos las nuevas tecnologías. No digo que un gobierno gobierne por plebiscito, pero un gobierno puede establecer instituciones políticas para cuando aquellos que quieren hacer valer sus derechos, en vez de irse caminando a la plaza, hay una forma más inteligente de poder tener la forma de capturar esa ciudadanía para poder hacerlo. Hay en muchos lados la posibilidad de una interacción directa que no sea la demagogia populista, sino la responsabilidad. Y en este sentido, yo diría que hay cómo somos capaces que estas grandes transformaciones que se requieren, octavo principio, tengan la calidad técnica, el diseño y ejecución adecuado. El momento que se requiere es evaluar cuál es el momento oportuno para plantear estas transformaciones. Hicimos una transformación en Santiago en un momento, yo diría, inoportuno. Hicimos el Transantiago y nadie me pedía a mí que cambiara el sistema de micros que teníamos. Me pareció que había que hacerlo y me embarqué en eso. Hasta hoy día me están ardiendo las orejas. O sea, creo que allí el tema de cómo usted introduce calidad técnica en las proposiciones que va a hacer, el respeto a los equipos técnicos que son indispensables, pero esto requiere también el aditamiento político para que puedan ser comprendidas por la ciudadanía. Y en ese sentido, entonces, estos grandes proyectos deben tener los equipos técnicos necesarios y pasarlas por el tamiz de la oportunidad política para hacerlo. Noveno punto, y ese me parece es el más complejo en el cual estamos en América Latina, y concluyo con esto, es cómo somos capaces de alcanzar el desarrollo que queremos, pero que requiere credibilidad y confianza de las instituciones políticas, de los partidos y de las empresas y los sindicatos. O sea, ¿cómo somos capaces de poder tener y recuperar confianza? Seamos francos, los casos de corrupción que conocemos en nuestra región, que no son exclusivos de nuestra región, seamos francos,
hay una cierta desconfianza hacia las élites políticas y las élites dirigentes en nuestros países. ¿Cómo somos capaces de recuperar aquello? Y eso yo creo que tiene que ver también mucho con la necesidad de introducir la ética, y esa sería mi última reflexión. Que lo anterior, recuperar confianzas, requiere liderazgos dispuestos a sacrificar el interés personal en función del interés colectivo. Creo que esa es la ética de la política y la función pública. Se entra a esta actividad para servir y no para servirse. Y este es un principio central. Se entra a esta actividad a sabiendas de que no se va a hacer rico. No tengo nada contra aquellos que son muy ricos. En mi país tenemos un presidente que ha sido capaz de compatibilizar la creación de riqueza como un empresario de éxito con un presidente capaz de interpretar a la ciudadanía, y es el presidente que por segunda vez tenemos en la moneda. Pero eso me parece a mí que es la forma de entender el servicio público. Y de ahí entonces la necesidad de tener los fideicomisos y todo aquello que se ha establecido para poder separar entonces en aquellos casos lo que es el interés personal del interés público. Hay entonces una cierta respuesta, yo diría, a los viejos conceptos de ayer. ¿Cómo tenemos una ética de la función pública? Y si estamos en esto, ¿cómo somos capaces ahora de hacernos cargo que nos va a tocar vivir en un mundo de un cambio que no sospechábamos que iba a ocurrir? Pero el cambio está aquí y ahora. Y a lo mejor entonces estos 10 puntos que me permití en un texto desarrollarlos más, esto va a parecer aviso comercial, pero no es el caso, que se publicó en Chile hace un par de años, año y medio, y en donde a partir de estos 10 puntos creo que es posible ordenar las tareas que tenemos por delante, porque en definitiva los caminos al desarrollo se hacen entre todos, porque nadie es dueño de la verdad. Y lo peor que puede ocurrir es creernos dueños de la verdad para imponer mi idea. Mi idea en democracia termina donde comienza la tuya. Estoy dispuesto a escuchar la tuya porque a lo mejor es mejor que la mía. Y a rato siento que nos queremos aferrar a fetiches ideológicos propios del siglo XX y no nos damos cuenta que en este siglo XXI son otros los parámetros por los cuales podemos hacer las políticas públicas para servir mejor a nuestros ciudadanos. Muchas gracias y muchas gracias por esta invitación. Señoras y señores, hemos escuchado con atención las inteligentes exposiciones y vemos cómo un tema clave, más allá de las visiones políticas, ideológicas y de la formación que tengan los líderes y dirigentes políticos, un tema clave es acciones con pragmatismo. Aquí ha flotado el sentido de lo social en las charlas de ambos disertadores, el sentido de lo social, y recogiendo en algo, aun cuando en otras palabras lo que ha dicho el presidente